Derecho Procesal Penal 2, Unidad 1, Procedimiento Ordinario, Etapa de Instrucción y Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio. Tema 2, Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta clase asincrónica. Estamos abordando la unidad 1 en su tema 2. Este tema 2, que es la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y que tiene 4 subtemas, que es finalidad y reglas, y el subtema 2, la acusación fiscal y la audiencia preparatoria de juicio. Subtema 3, el sobreseimiento y la calificación de la denuncia, y el subtema 4, el auto de llamamiento a juicio. En nuestra clase anterior abordamos el subtema 1, finalidad y reglas de esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y el subtema 2, que es la acusación fiscal y la audiencia preparatoria de juicio. Por lo tanto, en este encuentro, en esta oportunidad, abordaremos el sobreseimiento y la calificación de la denuncia y el auto de llamamiento a juicio. Recordemos que el objetivo de este tema 2 de la unidad 1 es describir las etapas de evaluación y preparatoria de juicio respecto a su objeto, finalidad, reglas, así como también definir la acusación fiscal y la audiencia preparatoria de juicio, especificar qué es un sobreseimiento y la calificación de la denuncia, además de explicar en qué consiste el llamamiento a juicio. En este orden de ideas, entonces abordaremos subtema 3 y subtema 4. Recordemos porque el subtema 1 y 2 ya fue abordado en nuestra clase anterior, como lo dije minutos atrás. ¿Qué es el sobreseimiento? Este es nuestro subtema 3. Sobreseimiento, sus efectos, la calificación de la denuncia o acusación particular. Pues bien, ¿qué es el sobreseimiento? En primer lugar, el sobreseimiento es un pronunciamiento judicial que pone fin al proceso. Es decir, extingue la acción y pasa en autoridad de cosa juzgada. El sobreseimiento en derecho penal hace referencia a la decisión judicial de poner fin entonces a un proceso penal, aun cuando no se ha resuelto el asunto de fondo. Es bien importante. En el caso del sobreseimiento, no se ha resuelto entonces el asunto de fondo. A propósito, encontramos en el artículo 605 del Código Orgánico Integral Penal lo referente al sobreseimiento. Por favor, si es necesario, hagan una pausa al video y ubiquen el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 605, y además deberán seguirme en el video para que vayamos comprendiendo mejor cada uno de los puntos. Leemos el artículo 605 sobre el sobreseimiento. El juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos. Número 1, cuando el fiscal se abstenga de acusar y, de ser el caso, dicha decisión sea ratificada por el superior. Recordemos, esto va en sintonía con el artículo 600 del COIP que ya vimos anteriormente. 2, cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito y o participación de la persona procesada. Entonces, esto también es cuando, como decíamos en el numeral 1, cuando no existe acusación, sino un dictamen abstentivo, y de acuerdo a las reglas del artículo 600 haya sido ratificado o sin necesidad de ratificación. En el numeral 2 de este artículo 605, cuando los hechos no constituyan delito o que los elementos con los que el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes y por lo tanto el juez no da paso a la siguiente fase. 3, cuando encuentre que se ha establecido causas de exclusión de la antijuridicidad.
Recordemos que la acción, o mejor dicho, la infracción penal, de acuerdo al artículo 18 del COIP, es una conducta típica, antijurídica y culpable. Conducta como elemento sustancial y preexistencial, o elemento existencial, perdón. Entonces, una conducta típica, antijurídica y culpable, pues precisamente cuando se han establecido causas de exclusión de la antijuridicidad, no se podrá continuar, puesto que causas de extinción de la antijuridicidad, como por ejemplo la legítima defensa, por ejemplo. Bien. A ver, un momentito acá. Ahora sí, continuamos. El juzgador, en el mismo artículo 605, leemos, el juzgador al sobreseer deberá calificar en forma motivada la temeridad o malicia de la denuncia o la acusación particular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el juzgador tenga que emitir su auto de sobreseimiento, deberá calificar si esa denuncia ha sido realizada con temeridad, es decir, con temeridad o malicia. O sea, puede ser que una persona denuncie a otra simplemente por el hecho de causar daño, dañar su reputación, etcétera, etcétera. En este caso, el juez tendrá que calificar si esa denuncia es temeraria y maliciosa. El condenado por temeridad, es decir, en el caso de que sea declarado temeraria, pagará las costas judiciales, así como la reparación integral que corresponda. En caso de que el juzgador califique de maliciosa la denuncia o acusación, la o el acusado o la o el denunciado que obtiene el sobreseimiento podrá iniciar la acción penal respectiva. Bien, acá dice, o se lee en el artículo 605, califique de maliciosa la denuncia o la acusación. Se refiere a la acusación particular. Recordemos que para llegar a la audiencia, a esta audiencia, se pudo haber presentado una acusación particular durante la instrucción fiscal, como ya sabemos. Ahora, ¿cuál es el efecto del sobreseimiento? ¿Cuál es el efecto jurídico? Bien, veamos. Bueno, la calificación de la denuncia, ya lo leímos, el 606. Ya lo hice el comentario antes de mostrar la diapositiva. Pero bueno, el artículo 607, efectos del sobreseimiento. ¿Cuándo, o mejor dicho, cuáles son las consecuencias o los efectos jurídicos del sobreseimiento? En primer lugar, se revocará toda medida cautelar y de protección que hayan sido dictadas en contra o en menoscabo, o más en menoscabo, en restricción, más bien, sería lo correcto, restricción de los derechos de la persona procesada. Entonces se revocará toda medida cautelar y de protección. Recordemos también que las medidas cautelares y de protección son temporales. B, u otro efecto. En el caso de prisión preventiva, es decir, cuando la persona tiene prisión preventiva y sobreviene o se le da o se emite el sobreseimiento, el juez ordenará la inmediata libertad de esta persona sin perjuicio de que vuelva a ordenarla si el auto de sobreseimiento es revocado, porque recordemos que el auto de sobreseimiento es apelable. No se podrá iniciar una investigación penal por los mismos hechos contra la misma persona. Es decir, sí se podrá iniciar una nueva investigación penal por estos mismos hechos, pero contra otra persona, no contra la misma. ¿Ok? Por eso se dice que tiene efecto de cosa juzgada. Bien, esto es en cuanto al efecto del sobreseimiento, que podemos abordar un poco más o hacer algunos comentarios en clase. Bien, subtema 4. Llamamiento a juicio. O sea, recordemos que que de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio pueden producirse dos resultados, uno u otro, no ambos, por supuesto, o al menos no en virtud o en función o en mérito de la misma persona o en relación a la misma persona, quise decir.
que puede ser el sobreseimiento, que ya lo hablamos, y el otro es el auto de llamamiento a juicio. El auto de llamamiento a juicio es la decisión por parte del órgano jurisdiccional como resultado de la audiencia de evaluación de preparatoria de juicio, mediante la cual el Estado juzgará en base a los elementos y medios de prueba legales y legítimos, yo agregaría también pertinentes y conducentes, útiles, en la respectiva audiencia de juicio y así determinar la ratificación de su estado de inocencia o la declaratoria judicial de su grado de responsabilidad penal de acuerdo a las pautas, normas y garantías establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces, el auto de llamamiento a juicio simplemente es cuando se ha aceptado la acusación por parte de fiscalía. ¿Qué significa aceptar la acusación? Significa que el juez, al analizar la acusación del fiscal, pues encuentra que existen elementos suficientes para sustentar esa acusación, sin pronunciarse, por supuesto, por el fondo del asunto. Es decir, el juez no se pronunciará si es inocente o es culpable. Simplemente se va a pronunciar, como ya lo vimos anteriormente en los otros subtemas 1 y 2, se va a pronunciar sobre la calidad y legitimidad de los medios de prueba que se anuncian, ni siquiera es que se están practicando. Ok. Entonces, el auto de llamamiento a juicio es precisamente esta oficialización, vamos a decirlo de algún modo, de que esta persona, la cual ha sido acusada, pues ahora tendrá que enfrentar la audiencia de juzgamiento. Ok. El auto de llamamiento a juicio no se puede apelar, es inapelable. Cualquier discrepancia, observación que pudiéramos tener respecto al resultado de esta audiencia que ha resultado, la audiencia preparatoria de juicio, ¿no? Por supuesto, que haya resultado en un auto de llamamiento a juicio, cualquier cuestión que tengamos que decir, tendremos que dirimirlo en nuestra audiencia de juzgamiento. Vamos a apagar la cámara un momento para leer mejor. Bien, en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 608, encontramos el auto de llamamiento a juicio o el llamamiento a juicio. ¿Qué debe tener ese llamamiento a juicio? Okay. Recuerden también que el auto de llamamiento a juicio precisamente es un auto, lo produce el juzgador. En el auto de llamamiento a juicio debe estar la identificación del procesado o de los procesados. Debe contener una determinación de los hechos y del delito acusado por el fiscal. La aplicación de medidas cautelares también deberán aparecer acá. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el momento, o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las mismas dispuestas con antelación. Entonces, acá también en el auto de llamamiento a juicio pueden modificarse las medidas cautelares que ya existieran, medidas de protección, o pueden darse unas nuevas si no se hubiesen dado, o pueden simplemente ser ratificadas las que ya estuvieran. Ok. También en el auto de llamamiento a juicio tendremos los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y que han sido aprobados por el juez. Recuerde que no basta con llegar a un acuerdo probatorio con la contraparte, sino que el juez debe aprobarlo. Ahora, la aprobación del juez, ¿en qué función va o en qué sentido? En el sentido de que no sean violados, que no hayan sido violados derechos de la víctima o de la persona procesada o de algún modo algún vicio procedimental. También contendrá el llamamiento a juicio las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio, las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio, porque en realidad todo se definirá en la audiencia de juzgamiento. El acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto al fiscal. Entonces, una vez que el juez emite el auto de llamamiento a juicio, ¿qué enviará al tribunal para que el tribunal procese lo que tenga que proceder o proceda con lo que tiene que proceder, que es la audiencia de juzgamiento, en la fecha y hora que se paute? Debe enviar el acta de la audiencia, un resumen de la audiencia, pues
la reducción a escrito de la audiencia. Recuerden que la audiencia es grabada en audio. Entonces enviará el acta de la audiencia conjuntamente con los anticipos probatorios, es decir, el anuncio de prueba que se ha realizado. Estos son los únicos que se envían al tribunal. Recuerde que irá a un tribunal para para la audiencia de juzgamiento. Son los únicos que serán enviados al tribunal y el expediente, ¿qué va a pasar con el expediente? Será devuelto al fiscal. Bien, el llamamiento a juicio entonces es un estado procesal por medio del cual el juez cierra la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y envía el proceso ante el tribunal penal para que aboque conocimiento y abra la etapa de juicio o de juzgamiento, donde las partes podrán sostener sus estrategias y, lo que es más, sus criterios técnicos en defensa de las víctimas y de los procesados de acuerdo del lugar en que se encuentre, por supuesto. Es decir, en qué posición dentro de los sujetos procesales. Bien, estimados estudiantes, entonces hemos abordado, como les dije, veamos, hemos abordado en la unidad 1, etapa de instrucción y etapa de evaluación y preparatoria de juicio, al tema 2, que es la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, en cuanto a los subtemas 3 y 4, el sobreseimiento y la calificación de la denuncia, y el llamamiento a juicio, puesto que el subtema 1 y subtema 2 ya nosotros los hemos abordado, como dije anteriormente. Bien, entonces aquí abordamos el sobreseimiento, los efectos, la calificación de la denuncia o acusación particular, y el subtema 2, repito, el auto de llamamiento a juicio, el cual es inapelable y que nosotros vamos a hablar muchísimo más del tema en nuestra clase sincrónica. Bien, solo queda agradecerles a todos ustedes por la atención prestada y recordarles que todo este material va para nuestro test y eventualmente para nuestro examen del parcial. Muchas gracias, espero que se encuentren bien. Saludos. Hasta pronto.